trabajo que está haciendo la Cátedra de Aula Libre de la Universidad Nacional y que nosotros queremos presentarla y darla a conocer a todos ustedes porque nos parece que expresa las posibilidades de construcción de paz y expresa las posibilidades de un país diferente. Entonces, iniciamos la charla o el video donde se llama Aproximación Teórica a la Paz, las negociaciones políticas de la paz y el fin de los conflictos. Listo. Bienvenidos todos y todas a esta Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, a su espacio Aula Libre y al Diplomado Paz, Desarrollo Territorial y Democracia. Buen día para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio de formación académica de la Universidad Nacional de Colombia, Aula Libre y su Diplomado Paz, Desarrollo Territorial y Democracia. Este es un esfuerzo de educación pública y popular de naturaleza gratuita que hace de paz, bienestar y democracia. Este diplomado se desarrolla con el apoyo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la misma universidad y la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. Convocamos a los asistentes a prestar atención a las siguientes observaciones o recomendaciones generales. Primera, es necesario llenar el registro de asistencia para avalar el diplomado y certificarlo. Les pedimos el favor de que una vez que haya terminado la sesión, permanezcan en el aula 10 minutos para darles orientación de cómo se que se denomina nota de clase del diplomado, que tiene como tema teorías de solución de los conflictos armados. En nombre de la Universidad de Antioquia estamos muy complacidos en hacer en asocio este evento y hoy creo yo estamos contribuyendo con un aspecto fundamental y es la formación de la cultura política, una cultura política que requerimos fortalecer. Por lo tanto, muy agradecido con todo el trabajo, con todo el esfuerzo que se tiene en torno a este trabajo. Voy a empezar haciendo, profesor, un recuento un poco de lo que llevamos hasta el momento siguiente, y es mostrar lo que hemos trabajado hasta el momento. Es necesario que los que llegan por primera vez o también algunos que no han podido asistir comprendan la dinámica de trabajo. Hasta el momento hemos tenido 5 lesiones, con esta vamos a tener una sexta. La primera de en este diplomado que hemos trabajado en las causas estructurales del conflicto armado a cargo del profesor Medina. Una tercera sección se trabajó la guerra, los conflictos armados en el mundo con Víctor Correa, al cual te agradezco por esa exposición que se hizo y que nos mostró una cantidad amplia de guerras, y por el otro lado le volteó la cara a la moneda y habló sobre las paces que se han trabajado en el mundo. Finalmente, esta semana, a principios de ella, el profesor Villamizar nos hizo la exposición de este bello libro que escribe sobre las guerrillas en Colombia y que va a ser muy útil para poder comprender la próxima semana, el próximo miércoles, la manera como hemos tratado de solucionar el conflicto armado con estas guerrillas en el país. Continuemos, por favor. Lo que vemos hoy y lo que vamos a ver la próxima semana yo creo que necesita una justificación. Al igual que el profesor Víctor Correa hizo una presentación de una moneda. Por un lado presentó las guerras en el mundo y por el otro presentó las paces que se han hecho. Yo lo que voy a hacer es presentar por un lado de la moneda las teorías en torno a la solución política de conflictos armados, lo que llamamos la paz negociada. Una mirada concentrada, como van a observar ustedes, en la historia de las teorías y en los aportes que ellas nos hacen para poder analizar y comprender nuestras realidades. Y la próxima semana haremos una visita a Colombia, y desde 1981 hasta el 2002, con el cierre de lo que llamamos
las negociaciones del Caguán, voy a mostrarles a ustedes cómo negociamos en el país, qué aprendizajes tuvimos, qué diferencia hay entre cada proceso. Voy a hacer un análisis comparado de esos procesos para que veamos todo lo que hemos aprendido nosotros. La intención, como ven ustedes, es primero presentar las teorías, que son apoyos muy importantes para nosotros poder leer nuestra realidad y que veamos que no estamos tan alejados de lo que nos proponen esas teorías. Por el contrario, estamos avanzando con ellas y dándoles elementos muy importantes, como el día de hoy se los voy a mostrar. Siguiente, profesor. Este el libro que ven ustedes ahí, Organizarse para negociar la paz, lo publiqué hace 2 años y en él hablo desde 1981 hasta el 2016 los distintos procesos. Les cuento algo. Hice un análisis sobre todos los intentos que hemos tenido de negociar la paz en el país y me he encontrado con que son cerca de 57 procesos de paz que hemos tenido desde 1981 hasta el 2017. Eso nos muestra a nosotros que tenemos una larga, extensa experiencia en procesos de paz. Hasta hace varios años Colombia era conocido en el mundo como un país de guerras, de confrontaciones, de violencia y sobre todo de narcotráfico. Guerras duras y fuertes que nos llevaron a nosotros a tener una imagen del audio que podíamos tener. Sin embargo, aquí en Colombia también tenemos una larga experiencia de procesos de paz y desde hace una década, del 2010 hasta hoy, el mundo nos está observando y nos está viendo cómo es que nosotros le enseñamos a ellos cómo se hacen procesos de paz. Tenemos un proceso de paz con un acuerdo, ¿sí?, tan avanzado que no se había tenido hasta el momento, un acuerdo comprensivo que es necesario valorarlo y sobre todo defenderlo, como vamos a ver. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar un poco esos momentos y esa historia de lo que han sido los procesos de paz desde el 81 hasta el 2002. Continuamos. El objetivo de esta primera sección, como les dije ahora, es abordar esa evolución histórica y conceptual, prepararnos para esos largos procesos de paz que nosotros tenemos en el país. Y tenemos que conocer cómo se ha actuado, qué diferencias hay en la consecución de la paz, cómo es que se logra la paz, cómo es que hay diferencias en cada uno de los procesos de paz. Y es necesario que la teoría nos explique eso. Víctor Correa presentó la evidencia de otros contextos. Por eso yo no me voy a detener en esta conferencia en hablar de algunos ejemplos de cómo se negoció la paz en otros países. Voy a hablar de teoría y de formas de ver la paz negociada y de cómo lograrlo. Y voy a partir aquí en este trabajo por reconocer una enfermedad que es la guerra y las diversas formas como se ha intentado solucionar este problema. Continuamos. Continuamos, profesor. Este es un ejemplo de la manera que vamos a observar al final de esta exposición. Estamos en un proceso de paz y particularmente con el acuerdo que hicimos con las FARC, estamos en lo que llamamos la tercera etapa. ¿Para qué sirve comprender la teoría? ¿Para qué sirve que nos entreguen teoría? Para comprender y ver esta realidad tan compleja de una manera simple, como por ejemplo esto de ver el proceso de paz a través de 3 fases: acercamientos o prenegociaciones, negociaciones, que en nuestro caso fuimos muy claros y la observamos muy bien desde el 2012 hasta el 2016 con las FARC, y esta etapa que llevamos de posconflicto, que en todo caso cada una de estas etapas dura de manera distinta y dependiendo del país se tiene entonces un tamaño distinto y unas acciones diferentes, pero en términos generales se tiene eso. Continuemos. Y en este sentido, continuemos. Y en este sentido, yo creo que es necesario hablar sobre el momento que tenemos en el país. Estamos en un momento importante para el país. Necesitamos personas preparadas. Cuando el profesor Medina me dijo que me iba a invitar a estas charlas,
y a este diplomado con mucho gusto acepté. Y lo acepté por una razón. Nosotros pues, tenemos que enfrentar una realidad en la que estamos. Colombia enfrenta en estos momentos un posconflicto muy importante con las FARC, un posconflicto que nos está dando resultados en términos de justicia transicional, de verdad y de no repetición, que es importante para ello. Nosotros también tenemos que hacer lo siguiente y es prepararnos para una negociación, ¿sí?, con el ELN. Y para enfrentar tanto este posconflicto como las negociaciones, esta coyuntura, y hacerlo muy bien, necesitamos personas, líderes, lideresas, personas formadas para ello. Hoy lo estamos preparando con las 3.000 o 5.000 personas que están viendo este video, pero que sé muy bien que están reproduciéndola y contándola. Es necesario formarnos, se requieren personas con saberes, que sepa hacer un diagnóstico, que sepa saber si estamos avanzando, si se están haciendo bien las cosas. Creo que este diplomado en paz, desarrollo territorial y democracia está aportando a la cultura del país y enriqueciéndonos. Continuemos. Hoy estaremos entonces hablando sobre las teorías de paz. Sigamos. Y quiero recordar, profesor, y a todos los que están aquí, que estamos en un espacio. Esto es un espacio virtual, pero sobre todo es un espacio académico. Estamos en un diplomado que la Universidad Nacional de Colombia, en compañía de la Universidad de Antioquia, estamos tratando de formar a la población. Y lo que hacemos aquí en esta aula es lo mismo que hacemos en la universidad. Es lo mismo que hacemos en las aulas ya no virtuales, sino reales, que hace tantos meses no visitamos, pero que desde aquí, desde estos espacios estamos trabajando. ¿Qué es lo que hacemos en la universidad? Formamos y nos formamos científicamente, y eso consiste en coger teorías, enfoques, marcos conceptuales que nos ayuden a ver el mundo de manera distinta. El mundo es caótico, pero cuando tenemos teorías se nos vuelve más sencillo ver las cosas, por las palabras que utilizamos, por las clasificaciones que hacemos y por los enfoques que utilizamos. Esto es lo que nos vemos nosotros aquí enfocados, y esto es lo que hacemos nosotros, una invitación a pensar, a hacer la actividad más humana que nosotros tenemos, pensar, porque eso es lo más humano y lo más relacionado con nosotros. En este sentido, la universidad se preocupa por el bienestar y lo estamos haciendo desde la academia. Y en ese sentido, la invitación el día de hoy es a que hagamos algo que la academia lo hace permanentemente, y es la formación disciplinar, las teorías que tenemos para ver el mundo. Continuemos, profesor. La bibliografía, yo les mandé una y que les compartió el profesor Carlos, como dijeron ahora. Ese texto de negociar la paz, una síntesis, recoge mucho de lo que voy a exponer ahora, pero también en otros textos pueden ustedes, porque sé que hay mucha gente aquí que quiere avanzar, mejorar y sobre todo formarse más para afrontar esta realidad. Estas literaturas de FISAS, o un español que viene de manera muy seguida a Colombia, al igual que el profesor Grasa, que también lo hace. Creo yo que estos son textos buenos y que pueden servirles para aumentar esa bibliografía y complementarla, porque son elementos teóricos y conceptuales básicos para comprender nuestra realidad. Sigamos. Yo voy a hacer una exposición de 5 aspectos rápidamente. En la primera parte me voy a detener en el contexto en el que surgen los estudios de paz. Hace 100 años surgen los estudios de paz. Luego voy a hablar durante 100 años qué ha pasado y cómo fue la evolución histórica de los estudios de paz. La tercera, voy a hablar sobre una teoría, la teoría general de conflictos y estudios de paz. La cuarta, voy a hacer un análisis de cómo es que los procesos de paz los analizan como procesos, con fases, y además cómo se logran esos acuerdos. Y finalmente voy a terminar con unos aportes que la realidad colombiana le ha hecho a la teoría y que ha logrado aumentar ese conocimiento que se tiene. Nosotros estamos enseñándole al mundo cómo se hacen procesos de paz, y en este conflicto que estamos afrontando lo estamos haciendo muy bien en muchos aspectos. Continuemos. Iniciemos. Yo creo que la primera pregunta que ustedes se hacen es ¿cuándo iniciaron los estudios científicos sobre la paz? Y cuando vamos al pasado, sigamos por favor, vemos imágenes como la que vamos a ver enseguida.
Una de ellas son las guerras. Nosotros hemos tenido infinidad de guerras. Tengo enciclopedias completas de guerras en las cuales contabilizan y hablan de lo que ha pasado en el mundo, en Grecia, en el Medio Oriente, en África y en todas partes. Nosotros, esta semana nos hablaba el profesor Villamizar de cuántas guerras contabilizábamos en Colombia solamente en el siglo XIX. Y en ese tiempo teníamos alrededor de unas 50. Pues los que contabilizan guerras y las muestran, dicen que en Colombia hemos tenido casi un centenar, 100 guerras hemos tenido en el país. Hemos pasado por todas las guerras en el país, por guerras de independencia, por guerras de conquista, por guerras internacionales, por guerras contra el terror, les llaman así también, por nuevas guerras, aunque sea un concepto difícil de comprender y además muy crítico. Como vemos, nosotros hemos tenido muchas guerras y también, por supuesto, hemos tenido muchas paces. En la siguiente imagen van a ver ustedes de esa paz que llamaban la paz romana, que le permitió a un imperio manejarse durante 4 o 5 siglos y construir un gran poder en el mundo. Nosotros hemos también pasado por muchas paces. En el siglo XIX, en Colombia particularmente, solamente una o dos guerras pudimos finalizarla a través de acuerdos de paz. La mayoría fueron a través de vencer al enemigo. Pero les cuento algo, en el siglo XX, que acaba de finalizar, no logramos ni siquiera una sola vez ganar una guerra. En Colombia las guerras que tuvieron no fue porque se venció al enemigo. El siglo XX está plagado de guerras que se terminaron a través de acuerdos de paz. Y a pesar de esta realidad, de que hemos estudiado las guerras y la paz, les cuento algo. Los estudios sobre paz negociada son muy recientes. Esos libros que hay sobre historia desde los griegos hasta ahora, sí, Polibio, cualquiera de estos autores que ha trabajado historias de las guerras, no son los estudios de paz. Los estudios de paz, continuemos, iniciaron precisamente hace 100 años. Fue una gran confrontación y fue un dolor muy duro, una cosa que nos dejó a nosotros una herida que no hemos podido incluso aún sanar. Los estudios de paz se iniciaron después de esa gran tragedia, que la llamaron la Gran Guerra. Y esa gran guerra pensamos que no la íbamos a repetir. Por eso no le teníamos el nombre que hoy le tenemos, Primera Guerra Mundial. Solamente cuando ocurrió esa otra tragedia, la Segunda Guerra Mundial, nos dimos cuenta de las magnitudes, de lo doloroso y de lo que íbamos a producir. Fue en ese contexto donde fue necesario que desde la academia trabajáramos los estudios de paz. Continuemos. Esos estudios de paz, en ese contexto, fue que surgieron en 1919, 1920, hace 100 años. En ese contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial es donde nacen los estudios sobre la paz en el mundo. Y aparecen con una intención: no podemos repetir esto, tenemos que evitarlo. Esa era la consigna de esos momentos. Sigamos. Y dentro de ella surgió precisamente el contexto de las ciencias sociales. Les cuento algo, las ciencias sociales son muy nuevas. Para nosotros hoy, la antropología, la sociología o la misma economía, que pensamos que son demasiado antiguos y que de los griegos son ciencias relativamente nuevas, ¿sí? Una ciencia tan importante como la ciencia política hoy, donde muchos de los asistentes que tenemos el día de hoy a este diplomado pueden ser politólogos. Es una ciencia que apenas tiene 60 años. Las ciencias sociales son muy recientes. ¿Sí? No, es que se te va la voz. Ah, bueno. Sí. Entonces, en este proyecto de las ciencias sociales de principio del siglo XX es donde le dicen a las ciencias sociales: ustedes tienen que tratar como ciencias de investigar y avanzar en el estudio de la conducta social con una intención: tratar de que estos males, como la guerra, no se repitan. Teorías que nos ayuden a avanzar, a progresar, a modernizarnos y a solucionar estos problemas que tenemos. Continuemos, profesor. Como ven ustedes, continuamos. Como ven ustedes, las ciencias sociales
tienen esa responsabilidad. Y en 1920, 1940, a las ciencias sociales les dan esa responsabilidad. ¿Cómo es que vamos a tratar de evitar que este mal se reproduzca? ¿Cómo evitar que este mal que está ocurriendo? Las ciencias sociales tienen una responsabilidad muy grande y es tratar de que esto no se repita. Entre 1920 y 1950, a la sociología, a las relaciones internacionales, a la psicología y a las diversas ciencias les tocó precisamente eso. Les tocó enfrentar ese reto de construir una sociedad mucho mejor. La presentación, profesor. Disculpen la falla. Continuemos. Yo creo que es necesario pasar y enseguida seguimos en este asunto. Entre 1930 y 1950, estas ciencias sociales que apenas estaban surgiendo tenían que tratar de mirar cómo analizar y cómo ver la sociedad. Y una de las maneras como lo hizo fue observar el cuerpo humano. Los médicos entre el siglo XVI, XV, XVII fueron muy importantes y valiosos porque le enseñaron a conocer el cuerpo humano. Las ciencias, por ejemplo, como la economía, utilizaron la analogía del cuerpo humano para observar cómo es que lo social puede comportarse como el ser o como un cuerpo social. Y es ahí donde aparece, ¿sí? Lo que vemos nosotros es que las ciencias sociales utilizaron esa analogía para decir, como la economía, que existían enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades de lo económico? Las enfermedades de la economía eran, por ejemplo, la inflación, la pobreza, el desempleo. Y esos elementos se trataron de traer hacia las ciencias, hacia otras ciencias. La ciencia política, por ejemplo, nace en la década de 1950 con una intención de mirar cuáles son las enfermedades y una de ellas es la violencia. La violencia se convierte entonces en un mal que hay que tratar de evitar. Las guerras, la violación de derechos humanos, y cada uno de estos elementos era catastrófico. Y las ciencias trataron en este contexto de surgir y de demostrar que era posible trabajar para que ese cuerpo social enfermo que se estaba dañando a través de las guerras se pudieran evitar. Fue en 1950, entre 1920 y 1950, que nacen precisamente los estudios que se tienen frente a esto. Profesor Medina, no estoy viendo la presentación. ¿Me están escuchando en estos momentos? Sí, profe, creo que se desconectaron. Sí, profe. Sí, la escuchamos. No, estamos bien. No se ve la presentación. No se ve la presentación. El profesor Medina. No escuchamos, profe. Sí, voy a continuar sin la presentación que hace el profesor y después si él lo hace, ahí está. Muy bien. Profesor, muchas gracias. Entonces los conflictos de la guerra, la violencia, se vuelven en un objeto que se tiene. Continuemos, profesor, con la presentación. La siguiente. Como ven ustedes, este es el ejemplo, la analogía, era muy sencillo. Hoy criticamos mucho esta visión, la visión que adquirieron los estudios de paz al inicio y cómo nacieron, de ver el cuerpo social como un cuerpo enfermo que había que estudiarlo, pero también, sobre todo, aplicarle unas medicinas. Hoy la medicina ha avanzado mucho más. Hoy estamos hablando de una medicina que previene los conflictos y de eso hemos aprendido. Pero cuando nació, los estudios de paz nacieron en este contexto, de pensar como si fuera un cuerpo enfermo que hay que inyectarle medicinas para poderlo curar. Continuemos. De esto otro ya les había hablado y sigamos la siguiente, profesor, la siguiente diapositiva donde vemos nosotros esa imagen, una imagen con que muestra ese cuerpo social.
con enfermedades, con problemas que se tienen diversos, con la misma violencia que se puede utilizar. Imaginen ustedes, era como la analogía que se tenía del cuerpo social, un cuerpo enfermo, un cuerpo roto por la violencia y que era necesario corregir. Continuemos. En síntesis, los estudios científicos nacen en ese contexto, justo después de la Primera Guerra Mundial y en medio de esas confrontaciones. Hoy están cumpliendo 100 años esos estudios de investigación y hoy vemos la paz de manera muy distinta como se veían en estos momentos. Continuemos, profesor. Aquí va a aparecer entonces el segundo componente y es la evolución histórica de los estudios de paz. Cómo se tiene, cómo fue que se trabajó, cómo fue que surgieron y se fueron desarrollando. Lo primero de ellos, continuemos, es la primera etapa y es que en esta primera etapa las disciplinas, varias disciplinas trabajaron. ¿Sí? La sociología, la historia, las relaciones internacionales, la psicología misma, todas contribuyeron a este trabajo. Y lo hacían, ¿por qué? Porque consideraban que la paz no era una disciplina, la paz era más bien un campo de diálogo y de discusión donde las múltiples ciencias iban a aportar a este desarrollo. Sigamos. Y en este sentido, los estudios antes de 1945 empiezan con esta realidad. Una realidad de conflictos en la cual, a pesar de que las guerras eran muy antiguas, lo que había que hacer era un interés por este momento particular. Y era esa guerra que se estaba dando de Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la intención que se tenía, imaginen ustedes, lo que se tenía era cómo evitar que surgiera otra guerra. ¿Cómo hacerlo? Y una de las formas como se hizo fue a través de tratados internacionales de paz. La Primera Guerra Mundial surgió y hizo que surgiera la Liga de Naciones, cuyo objetivo era prevenir las guerras, porque esa era como la intención que se tenía, tratar de buscar la seguridad colectiva. No podíamos permitirnos nuevamente eso, y durante esos primeros 40, como durante esos primeros 20 años surgió de eso. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial dio un salto. Sigamos, por favor. Aquí vemos la imagen de uno de esos teóricos. Pitirín Sorokin es uno de los teóricos, esa es la imagen de él, al igual que habían muchos, como Richardson o como Bright en Estados Unidos. Muchos de estos teóricos surgieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Múltiples disciplinas apoyando los estudios sobre las negociaciones de paz. Sigamos. Y la recomendación que daban generalmente a estas teorías era lo que llamamos la diplomacia preventiva. La teoría y lo que funcionó durante ese tiempo era tratar de apagar incendios, hacer diplomacia entre partidos, entre gobiernos, de tal manera que no resurgieran y que no se dieran, tratar de apaciguar las posibilidades de guerras, y lo hacían a través de análisis cuantitativos, técnicas estadísticas y sobre todo estudios psicológicos para mirar cómo funcionaba eso. Esos eran los estudios de los primeros 30 años que surgieron. Continuemos. En 1945, con la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas y la UNESCO particularmente le dio una gran responsabilidad a las ciencias sociales. Les dijo, ustedes están haciendo mal su papel. Tenemos que convertirnos en unas ciencias capaces de evitar estas confrontaciones. Se hizo una vez la guerra y se volvió a hacer nuevamente. Por lo tanto, vamos a hacer un giro en la manera como se hacen los estudios de paz. La ciencia política, por ejemplo, nace en ese contexto, con unas responsabilidades claras de tratar de que no se repitan esas violaciones que se estaban dando y esa forma tan dura como se estaba presentando en las relaciones internacionales. Y allí entonces aparecen, sigamos por favor, lo que llamamos la segunda oleada de estudios de paz. Esa segunda oleada de estudios de paz va entre el 46 y 1970 y lo que tratan allí es ya de ampliar esos estudios. Y una de las formas de ampliarlo es que le dicen a un sinnúmero de países por qué no forman, investigan y forman en sus lugares de estudio, en sus universidades, centros de investigación,
para poder que estudien de manera muy detenida qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en el mundo frente a la guerra. Y eso dio entonces, sigamos, el surgimiento de esto que llamamos nosotros los diversos estudios o centros de investigación en el mundo. Continuemos. Ustedes lo van a ver o lo van a encontrar en la presentación que les envié, en el texto que les envié sobre teorías para la negociación de conflictos. Y allá van a ver ustedes cómo en Suiza, en Noruega, en Estados Unidos, en muy diversos lugares del mundo hubo un desarrollo de estos centros de investigación. Realmente tenemos un aprendizaje en el mundo, ¿sí? No por nada. Noruega nos estuvo acompañando en este proceso. Es un país que lleva más de 80 años en estudios de paz, que ha sabido, que ha llevado y que ha acompañado a muchos procesos en el mundo. Continuemos, profesor. Y ahí van a ver ustedes, en la que sigue, todos estos centros de investigación que en el mundo se han dado, desde, como les muestro, de Estados Unidos, pasando por países europeos, Suiza, ¿sí? Que trabaja frente a esto, Alemania y de diversos lugares. Nosotros en Colombia realmente los centros de investigación sobre la paz son muy recientes y uno de ellos pues está allá en la Universidad Nacional y hoy lo acompaña la Unidad de Paz que también se ha creado por parte de la Universidad de Antioquia. Son centros de investigación y dedicados a estos estudios, pero nos llevan muchos años estos otros países en términos de ese trabajo. Continuemos. Luego de esto, de este trabajo que se viene dando, en ese contexto habían dos posturas entre 1950 y 1970, una paz que era mínima y es la paz que llamamos minimalista, una paz que la pensaban simplemente como la manera como se podía hacer que la guerra desapareciera del contexto. Esa era la idea. ¿Qué es la paz para una paz minimalista? Ausencia de guerra. Si la gente no está disparando, no hay guerra. Esa es la postura que muchas de las personas que estudiaban en ese momento lo hacían. Continuemos. Pero también hay una paz que llamamos nosotros la paz intermedia, que le agrega otros elementos, que mira la violencia organizada, intraestatal, que muestra cómo existen organizaciones que dentro de los estados también hacen confrontaciones. Fueron algunos estudios que surgieron entre 1960 y 1970, que trataron de mirar cómo es que la sociedad convive y también la diversidad de actores no estatales que también participan. Y aquí vamos a llegar, continuemos, a una tercera etapa que le llamamos nosotros la etapa de la corriente maximalista. Nace y se desarrolla entre 1970 y 1990, realmente. Considera la violencia mucho más amplia. Y aquí vamos observando en esta presentación cómo es que las investigaciones sobre paz negociada van ampliándose. Y ahora no solamente consideran la guerra entre estados, sino la guerra interna, la violencia real, la violencia virtual, la violencia directa y sobre todo la violencia estructural. Una de las cosas interesantísimas que pasó en esos momentos es que mostraron que la violencia no solamente es la que se ejerce con las armas, sino también con el discurso, ¿sí? La violencia económica y la violencia que se puede dar en los diversos espacios. Por eso entonces coge una importancia muy grande en los estudios sobre las negociaciones. Continuemos, por favor. Y en ese sentido, una de las miradas importantes, que tal vez es de la que ustedes, los que están acá... Profesor Germán. Y es, ¿sí? ¿Está por allí, profesor Germán? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Sí, profe, continúe, lo escuchamos. Entonces, una de esas posturas es la de Galtus. Galtus tiene una postura que nos ha durado inclusive hasta el día de hoy, que piensa la paz como una paz mucho más estructural, no solamente esa visible que se observa, sino también esa paz invisible y esa otra paz que es importante construir. Violencias y paces se estudiaron durante esta época. Continuemos. Y en ese sentido, lo que observamos nosotros es cómo aumentan. Y ya van a aumentar las publicaciones en revistas, universidades, centros de pensamiento. Y se va ampliando este concepto
la paz va avanzando en este trabajo y tal vez una de las etapas más interesantes de los estudios de paz ocurre precisamente después de 1990. Continuemos, por favor. En 1990 aparece lo que llamamos la revisión crítica, que se desarrolla hasta la actualidad y en la cual ya se estudia todo un campo en el cual múltiples ciencias están trabajando. La economía ha trabajado mucho en todos estos procesos de negociación, en temas también de géneros, derechos humanos, culturales, étnicos, religiosos, económicos. Es decir, todas las ciencias están aportando y están viendo la importancia de las teorías de resolución de conflictos, sea conflictos en la casa, sea conflictos en el colegio, en el barrio, en los diversos lugares se presenta violencia. Y yo creo que es importante considerar este asunto. Continuemos. Y aquí aparecen otras formas de análisis. Y yo creo que desde 1990 hasta la actualidad funcionan y han aparecido otra serie de teorías muy valiosas y muy importantes que nosotros tenemos. Dentro de ellos están, por ejemplo, estas que hablan de las causas objetivas y subjetivas. Para nosotros en Colombia fue muy importante porque nos mostró también la manera como podríamos luchar para evitar la violencia en un país como estos. Causas objetivas fueron muy importantes, pero también causas subjetivas. Explicaciones que nos llevan a nosotros a decir que la violencia a veces es causada por sujetos que piensan racionalmente en los costos y los beneficios de la guerra, pero también porque hay problemas y elementos como la pobreza, la miseria, la desigualdad social y muchos otros factores que han llevado al incremento de las guerras y la responsabilidad que tiene. Continuemos. Y en este sentido, también han avanzado en la comunidad internacional. Tal vez uno de los conceptos fue en 1992 con el de Boutros-Ghali, que fue la construcción de paz. Si ustedes miran nuestro acuerdo de paz, el proceso de paz que se dio con las FARC, este concepto es muy representativo y aparece allí. Cuando nos presentan a nosotros la construcción de la paz, nos muestran así acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras de establecer y solidificar la paz para evitar la recaída en el conflicto. Como ven ustedes, esto que llamamos construcción de paz se da después de otra fase, y es la fase de después de haber firmado la paz. ¿Sí? Como vemos nosotros, aquí hay un aporte importante de agencias internacionales y nacionales que tienen y que muestran cómo diversos actores participan con la intención de construir paz. La ven como un edificio que es posible establecer paces, construir estructuras que nos permitan solidificar, mantener y hacer que la paz se mantenga en un país. Continuemos. También intervenciones focalizadas o al mantenimiento de la paz, como lo hacen las Naciones Unidas, o a la separación de bandos, como lo hacen, por ejemplo, en otros países. Esto es importante. O las negociaciones y establecimientos de la paz. A cada uno de estos aspectos le tienen un nombre y cada uno de ellos se trabaja también desde las Naciones Unidas. Quiero terminar esta parte segunda con, sigamos por favor, con las distintas perspectivas en construcción de paz. Lo que vemos nosotros es que hay unas que se enfocan, por ejemplo, en los ciudadanos, otras en los líderes políticos, otra en los apoyos internacionales. Hay algunas que trabajan sobre la confianza, la cooperación, cómo generar climas de voluntad política, que es tan importante, o gestionar conflictos en diversos lugares. El mundo ha evolucionado demasiado y es como la conclusión que quiero llegar en esta segunda parte, y es que tenemos una academia muy activa y desde muy diversos lugares que aporta a la construcción de la paz y lo hace desde las teorías que vienen de las diversas ciencias, pero que cada vez son más complejas y mucho más ricas. Continuemos. Y aquí traigo una imagen, la imagen de Jesús Antonio Bejarano, porque ustedes indudablemente me van a preguntar, ¿y qué ha pasado con Colombia? Nuestras investigaciones, las investigaciones científicas sobre la paz en el país realmente son muy nuevas. Y a este hombre es que se la debemos. Jesús Antonio Bejarano fue un profesor de la Universidad Nacional, que en 1998 fue asesinado.
Este personaje que ven ustedes ahí participó en las diversas negociaciones. Continuemos con la siguiente imagen. Y ahí en la siguiente imagen van a ver ustedes a Bejarano, es el segundo, pero también al lado de él van a ver el que fue el comisionado, el director de esta negociación en La Habana, y a un lado de él el último, uno de los últimos líderes de las FARC, al igual que a Francisco Galán, que también aparece allí en esa imagen. Estos fueron los diálogos de Tlaxcala, uno de los grandes líderes y comprometidos y hombres dedicados a la paz en el país fue Jesús Antonio Bejarano. Continuemos. Ahí vemos nosotros esta imagen, una imagen que yo creo que si hoy estuviera Jesús Antonio Bejarano y hubiera continuado con ese tránsito que tenía y con esa lucha por la paz en el país, tal vez hubiera sido uno de los que hoy estuviera acompañando este proceso y fuera uno de los líderes que se tenía. Desafortunadamente murió, y desafortunadamente murió en manos de sicarios que silenciaron esta voz y esta voz crítica que se tiene. En el país también se ha tenido mucha gente que ha aportado. Les voy a recomendar una obra, sigamos por favor. La obra de Jesús Antonio Bejarano está en este segundo tomo, en el estudio sobre la paz. Allí, en 1995, se inician los estudios. Nosotros en Colombia somos muy estudiosos de la guerra, de la violencia. La violentología se desarrolló en Colombia, ¿sí? Pero necesitamos también estudiosos de la paz, como lo estamos haciendo en este diplomado, gente que se prepare para ello. Continuemos con la siguiente diapositiva, y allí vemos nosotros el tercer componente. Ahora vamos a centrarnos en esta teoría general de conflictos. Ya hemos hecho un recorrido primero por el contexto en el que surgieron los estudios, segundo por la evolución que hemos tenido en estos últimos 100 años en este proceso, y ahora les voy a presentar la teoría general de conflictos. Sigamos por favor. En esa teoría de conflictos, recordemos, esa teoría general, por lo tanto, para ser general no solamente habla de los conflictos políticos, sino también de los conflictos económicos, sociales, individuales, grupales, de las dinámicas internas y de los comportamientos de los diversos actores. Y esta teoría tiene una serie de postulados que son muy importantes y valiosos que los tengamos en cuenta. Sigamos, por favor. Lo que llamamos nosotros los supuestos, los puntos de partida, los principios de esa teoría. Y véanlos muy bien y muy claramente. La primera es que los conflictos se presentan porque las partes ven en esto, en los conflictos, una manera de lograr cosas. Es decir, los conflictos surgen porque la ven como una opción. Sí, uno a veces piensa que la guerra es irracional, pero la guerra es racional. Y cuando se hace por unas razones. La teoría general de conflictos reconoce ese surgimiento. El segundo, que es muy importante, todo conflicto armado tiene un principio, claro, pero también tiene un final. Y me recuerda esto a una obra de dos profesores de la Universidad del Valle, que nos contaban sobre la obra del dinosaurio, y nos decían con el cuentecito muy sencillo que contaba de Monterroso, cuando despertó el dinosaurio aún estaba, es para contarnos que en Colombia pensábamos que la guerra no se puede terminar y que la guerra va a continuar de manera indefinida. La teoría de solución de conflictos nos dice es posible finalizar, y lo vemos nosotros tan claramente en este acuerdo de paz que se hizo con las FARC, y lo vamos a ver también con el ELN, porque esa es la idea que se tiene frente a esto. Esta teoría nos dice es posible finalizarla, tiene final. Tercero, los conflictos pueden terminar de forma no violenta. Exactamente. Y lo que hace allí es reconocer que es posible finalizarlos de manera negociada. Y esto es importante. 4, los conflictos tienen costos, pero también las negociaciones. Y en Colombia no hemos aprendido eso. Si reconociéramos cuánto vale una vida humana, cuánto vale un árbol, un río destruido, podríamos nosotros valorar mucho la importancia de las paz, de las negociaciones. Y segundo, las negociaciones también tienen costos, y tienen costos no solamente económicos para la reunión que tienen ellos, sino también en esto que llamamos nosotros las grandes inversiones que se pueden dar en el posconflicto. Es importante.
resolver los conflictos puede ayudarnos, puede darnos a nosotros. Y un conflicto puede hacerse a través de actores comprometidos y con deseos de cambiar. Negociar y hacer pactos lleva un precio. Y eso en Colombia hay que entenderlo. La teoría nos dice, el precio que tiene, a veces dicen que es tragarse sapos. Y lo que a veces es el dolor que tenemos, el asunto que tiene que ver con la justicia transicional, en gran parte es lo que muestra. Un precio a veces es el no tener la forma tradicional de hacer justicia, sino que es una justicia especial, como la que estamos viviendo en este momento en el país. Por lo tanto, es necesario considerar que tiene un precio no solamente económico, sino también político y social. Y finalmente, un acuerdo negociado supone una dejación de derechos, a veces incluso hasta muy unos legítimos y otros no tanto. Y eso es necesario saberlo. En el país tenemos que reconocer esos aspectos que se tienen. Esos supuestos y principios de la teoría los explica Harto de Vera en su texto sobre las investigaciones en torno a la paz. Continuemos. Y esta teoría ha trabajado una cantidad amplia, muy diversa de asuntos, tanto desde la agencia, la diplomacia, la reducción de hostilidades, la construcción de paz, la justicia transicional. Presenta en Colombia una gran cantidad precisamente de asuntos y de temáticas que se tienen. La teoría general de conflictos es muy amplia en las discusiones y yo creo que con el texto de Pisas nos lo muestra. Sigamos, por favor. Aquí, este autor que de manera constante o periódica nos visita en Colombia dice, son muchos los factores que llevan a un proceso de paz y son muchos los factores que hay que considerar: cansancio, empate, sensaciones, amenazas, coaliciones, incentivos, naturaleza del mediador. Es decir, la teoría general de conflictos nos ofrece una gran variedad de asuntos que podemos trabajar nosotros en torno a esto que llamamos los procesos de paz. Continuemos. Y esto tiene que ver con los estudios sobre la paz y la teoría general de conflictos. Y aquí quiero detenerme simplemente que las teorías de negociación nos muestran muchas fases, muchas formas y muchos elementos de hacerlo, porque los conflictos no solamente se solucionan, o más bien no hay solamente conflictos políticos, sino también hay conflictos económicos en la empresa, en las universidades, en los diversos lugares. Y la teoría nos ofrece elementos de eso. Pero en particular, frente a los estudios de paz, hay unas teorías y nos ofrece 5 formas de hacerlo. La primera de ellas es tal vez la más conocida. Continuemos. Que es lo que llamamos la negociación, que fue la que vivimos nosotros, y es muy sencillo, nos dice, esta forma es la forma, digamos, lo más utilizada en estos momentos de finalizar conflictos, sobre todo armados y procesos de paz. La negociación es una forma en la cual partes inician un proceso de discusión, donde hay unos representantes oficiales, cada bando designa un representante, y lo que hacen esos bandos es intercambiar ideas y acordar cómo es que se negocia. Hay demandas y hay, a través de una ayuda que puede ser de un tercero o no, un aspecto de lograr a través de técnicas de negociación, ya sea cooperadas o competitivas por recursos, de lograr llegar a un pacto. Esa es la forma más expedita y, digamos, lo más utilizada. La segunda de las formas, sigamos por favor, es la que llamamos la conciliación. Tal vez los abogados tendrán mucho conocimiento de eso, y es que se le ofrece a una tercera persona que intervenga en un conflicto y que trate de dar continuidad a las negociaciones. Hay problemas entre los dos y el conciliador viene simplemente a decir, sigan pactando. Es necesario armonizar derechos, es necesario continuar con este proceso, y lo hacen de esa manera. Un conciliador es una persona que se vincula posteriormente en las negociaciones y ocasionalmente para poder que sigan los procesos. Continuemos. La
mediación, que una de las cosas que pasó en este proceso de paz con las FARC, tiene el mismo objetivo que la negociación, pero entra en todo el proceso y entra con una finalidad de crear amistad, de intervenir en el proceso, y lo hace de manera consciente, con el apoyo de las dos personas que dicen: en este mediador confiamos, porque es seguro, porque sus palabras nos llegan, porque consideramos que hay una valoración frente a este actor generalmente internacional frente a esto, la mediación. Sigamos. Y hay otra técnica que también la utiliza y es el arbitraje, y esto es poner en manos de un tercero la manera de resolver los problemas. Es un juez que va a decir y va a escuchar las partes y finalmente determina, y nosotros dejamos y damos el poder a ese árbitro para que designe cuál es la responsabilidad y cómo finalmente funciona. Esa tercera persona se supone que es imparcial, que es neutral y además que es muy justo, y por lo tanto hace muy bien las cosas. Continuemos. Y las técnicas mixtas, que es la unión de cualquiera de estos otros elementos, que combina, por ejemplo, la negociación, como pasó en Colombia con el proceso de paz con la FARC, con la mediación internacional, o llamemos nosotros pues la manera como la comunidad internacional participó en la mesa de negociación. Son las técnicas mixtas que combinan o que trabajan en esos elementos que se tienen. Continuemos. En Colombia y para la ciencia política es en particular, tiene particular importancia la negociación y también la mediación como un carácter especial. ¿Y a qué se debe ese carácter especial? Porque lo presentan como un hecho político. La negociación es poner dos rivales a dialogar en torno a cómo construir un objetivo, que es la paz. Y por lo tanto, allí existe sobre todo la palabra, el discurso. Y va a ser muy importante eso, porque no es las armas las que logran finalmente que se negocie y se llegue a un acuerdo. No, es la palabra y el discurso, son los argumentos los que se presentan. Por eso las negociaciones se hacen entre civiles, por eso los militares que van a las mesas de negociación tienen que ir sin el camuflado, porque es muy importante, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, lo hemos aprendido. Y hemos aprendido estos elementos de negociación. Es un carácter de diálogo, de argumentación, de discusión. La negociación hace parte de este proceso tan importante. Sigamos. Finalmente, como ven ustedes en el texto que les he pasado para la lectura de esta preparación de la sección, hay una infinidad de autores que trabajan elementos que tienen que ver con las negociaciones de paz. Dentro de ellos está Mitchell, ¿cierto? Sarman, que es un gran teórico de estos temas, y que hablan, por ejemplo, y proponen modelos, como este modelo tan importante de madurez del conflicto. Cuando se quiere lograr un proceso de paz y que sea exitoso, tiene que haber madurado el conflicto. Y madurar el conflicto significa que veamos nosotros que da frutos ese proceso de esa guerra que se tiene, que se den cuenta ellos de los horrores que causan, que se den cuenta de que no es el camino. La madurez del conflicto nos ayuda a eso. También hay otras teorías sobre el empate mutuamente doloroso, y es que las partes pueden darse en cuenta de que no van a llegar y no van a ganar la guerra, que ninguno de los dos tiene las posibilidades de acabar con el otro, y por lo tanto es necesario. Nos dice Valenzuela, por ejemplo, que en Colombia o en una confrontación como estas se vea una perspectiva de paz y de paz negociada como la manera de finalizar las violencias. Y otros autores que hablan de cambios de liderazgo, de ventanas de oportunidades y de muy diversas formas que tenemos nosotros para poder lograr que se llegue a una negociación. Cuarto elemento. El cuarto elemento son los análisis sobre acuerdos de paz y los procesos de paz. Esta teoría, que es la teoría general de conflictos, nos dijo entonces que es posible mirar las negociaciones como una de las formas que se tiene, y también la mediación, que son técnicas mixtas. Y eso es lo que vamos a ver. Sigamos, por favor. Aquí vemos las cifras de Christine Bell,
donde nos muestra un análisis de acuerdos o de acuerdos de paz en conflictos internos, y nos muestra a nosotros cómo en el mundo entre 1990 y el estudio que lo hizo hasta el 2007, el 91% de los acuerdos, o más de las guerras en el mundo, se hizo mediante acuerdos de paz. La ONU nos habla de eso, que desde 1990 cerca del 50% de las guerras y de confrontaciones en el mundo se han terminado a través de acuerdos de paz, que es lo que nos muestran acá. Y otros que tienen. En la imagen que vamos a ver a continuación, por favor, vamos a ver la imagen, y en esa imagen vamos a observar formas de finalizar los conflictos entre 1946 y el 2006. Antes de 1946 las guerras eran entre países y generalmente buscaban un fin, y la finalidad la conseguían a través de destrucción del enemigo, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de 1946 el giro se da, y son estas diversas formas que se tienen. Claro, la más palmaria, la más clara para muchos, y es el sueño de muchos estados, es la victoria militar. Pero como ven ustedes que esa es la rayita de arriba, tanto en Europa, en Oriente Medio, en Asia, en África y en cualquiera de estos territorios, es la opción que menos se ha logrado. Desde el 46 hasta el 2006, las guerras no se han ganado, no se ha obtenido victoria. Y es importante eso para poder pensar en una salida a la confrontación que hoy tenemos en el país. Dos, como ven ustedes, los acuerdos de paz, que es esa segunda línea hacia arriba, que sigue en países o en lugares como Oriente Medio, es gran proporción, más del 50% se solucionan a través de acuerdos de paz. Y si miramos a América, es una proporción de cerca del 10%, que es relativamente baja. La manera como hemos nosotros en América Latina solucionado nuestros conflictos es a través de cese al fuego y hostilidades. Y la hemos logrado, y nosotros en Colombia practicamos mucho eso, sobre todo en el acuerdo que vamos a ver dentro de 8 días, como fue el acuerdo de la Uribe. A partir de allí también se hizo cese al fuego de hostilidades con el M-19, con el EPL y con diversas organizaciones. Incluso hace muy poco tuvimos cese al fuego de hostilidades con el ELN. Y eso es la manera como generalmente se utiliza. Otra de las formas, la tercera o la cuarta más bien, es la baja actividad. Y es que consideran que como es una baja actividad, no se están matando, no se está generando los muertos suficientes, y es una manera también de finalizarla. En Colombia, entre 1960 y 1980, era una actividad o una guerra de baja actividad, y por lo tanto consideraban en Colombia que no había una guerra. Autores, por ejemplo, como los que escribieron en el texto sobre la violencia en el país, hace poco, de contribución al entendimiento del conflicto, algunos de ellos planteaban que en Colombia en la confrontación y la guerra armada había iniciado era a partir de 1983, 84, porque consideraban que las bajas eran tan pocas y el número de muertos que no consideraban que era una guerra. También la no actividad, existe el grupo, la agrupación, sin embargo, esa agrupación no hace guerra, no se ha desmovilizado, no ha dejado las armas, sin embargo, no está activa. Y es otra manera también de lograr finalmente la paz. Y otra son no terminados que se tienen. Continuemos. En la siguiente, digámoslo, presentación, van a ver ustedes cómo es que son unos acuerdos de paz, y es una definición que vamos a lograr. Acuerdos de paz son donde representantes de grupos que están en oposición establecen una agenda, se ponen a negociar, ya sea porque hay un empate negativo, ausencia de victoria de uno de los dos, y lo que quieren es que llegar a un acuerdo. Sí, esos son generalmente los acuerdos de paz. Nos dice Nasi, que es un profesor de la Universidad de los Andes, es un encuentro en un punto medio entre la revolución y la victoria militar. No logramos la victoria, y además las revoluciones pues no se han logrado y no se han tratado o no se ha cambiado lo que se buscaba. Y eso lleva entonces a un acuerdo de paz. Esos acuerdos de paz, continuemos, son de dos tipos generalmente.
o acuerdos abiertos o acuerdos cerrados. Los acuerdos cerrados, para que lo comprendamos rápidamente, son lo que llamamos de manos tendidas. Y es que se tiene deseos de pactar la paz, ¿sí? Y se le dice al gobierno, deseamos unas condiciones para poder volver a la vida civil. Muchos de estos fueron acuerdos en Colombia, como vamos a ver dentro de 8 días, acuerdos cerrados, y fueron acuerdos de manos tendidas, como el que se presentó con el M-19. Un acuerdo en el cual el M-19 dijo, estoy dispuesto a dejar las armas porque hay condiciones para hacer política y hay condiciones para hacer transformaciones, que es lo que deseamos. Y por eso entonces le proponemos al gobierno una dejación de armas, y fue lo que hizo. También lo hizo el EPL, el Quintilame, la Corriente de Renovación Socialista y cada uno de ellos. Esos procesos generalmente, continuemos, que son los procesos cerrados, se dan lo que llamamos los programas de DDR, ¿sí? Desarme, desmovilización y reinserción. Ahora le hemos agregado el concepto de reincorporación, que es muy distinto, pero generalmente en la literatura internacional se trabaja como reinserción, y en el cual consiste en todo este proceso que vamos a ver dentro de 8 días, y que es básicamente con organizaciones como la SAUC, donde se da una planeación del proceso, un campamento, una concentración, un registro de armas, y que también se dio aquí en el país con las FARC. Un desarme, una recolección y control de armas, una orientación y finalmente un licenciamiento para poder en estos momentos, por ejemplo, estar en esos espacios que antes eran los ETCRs y que ahora son los nuevos espacios de reincorporación. Continuemos. Los procesos que más nos interesan a nosotros son los procesos abiertos. A pesar de que en Colombia la tradición era sobre procesos cerrados, las FARC abrió la posibilidad de procesos abiertos. ¿Y qué consiste y en qué consisten estos procesos abiertos? Generalmente es de discusión, en los cuales se va pactando a través de la negociación las condiciones para hacerlo. El problema no es solamente jurídico ni político, sino también económico, y se quiere llevar a unas transformaciones importantes en el país. Estos procesos de paz abiertos generalmente siguen 3 etapas. Como ven ustedes en el texto que les pasé, allí Bejarano y otros autores lo que hacen es mostrarnos de que esto se puede dividir en 7, 8 etapas, pero casi todos coinciden en decir, esto lo podemos reducir a 3 etapas. Una etapa de negociación, otra etapa una de prenegociación, otra etapa de negociación y otra etapa de implementación de los acuerdos. Continuemos. Y en esa etapa de cada una de ellas, les decía al principio de esta exposición, lo vemos nosotros con esta imagen. En esa primera fase, que es de acercamientos, en la cual puede dar incluso como se dio con las FARC en medio de la guerra, y que en medio de la guerra su principal dirigente, ¿cierto?, fue asesinado o fue dado de baja. Lo vimos nosotros claramente. También puede darse en medio de cese al juego de hostilidades para poder establecer acercamientos y negociaciones. El segundo es la fase de negociación o de diálogo, que también pueden ser largas y extensas, de 16 años, como pasa en algunos países, o en otros de unos cuantos meses, como se da, por ejemplo, en Colombia con el EPL, que en menos de 3 o 4 meses se logró esa fase de negociación. Y finalmente, la etapa que llamamos de posconflicto, que puede durar en algunos casos 2 o 3 años, o por ejemplo, en el caso con las FARC, ¿sí?, vamos a ver cómo existen componentes que duran hasta 15 y 20 años la implementación de estos acuerdos y de esta construcción de esa paz estable y duradera. Esas son las 3 etapas en las cuales se dividen generalmente los procesos de paz. Continuemos. Y en esas etapas, cada uno de ellos, los teóricos analizan y aportan frente a ello. La primera es en esa prenegociación. Imaginémonos nosotros los primeros 2 años del acuerdo de paz del proceso de paz con las FARC, entre el 2010 y el 2012. ¿Qué fue lo que se logró allí? La primera, un reconocimiento político de las partes y del posconflicto y del conflicto. Es decir, el gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, lo primero que salió fue a reconocer el conflicto armado. Una cosa que había hecho su antecesor fue invisibilizar el conflicto o no reconocerlo, decir que era una guerra
terrorista. Y yo creo que una de las primeras cosas de la prenegociación es el reconocimiento político de las partes. La segunda, la actitud negociadora de las partes. Todos dos tienen deseos de hacerlo. Una de las características que pasan en los procesos de paz en Colombia es que tiene que haber una actitud de los dos, de parte y parte, para negociar. Porque no basta simplemente con reconocer al otro, sino que el otro quiera negociar y quiera negociar de manera que confiada y además quiera de manera sincera reconocer eso. Eso es muy importante. El manejo de la mediación es central y se ha convertido en algo importante. Por eso Cuba y Noruega estuvieron siempre al frente de nuestra mesa de negociaciones en el manejo. Un aspecto importante en la prenegociación y que nos hemos dado cuenta es una agenda de negociación. Si no se tiene agenda de negociación, es muy difícil que posteriormente se den un proceso de negociación exitoso. Y eso lo vamos a ver nosotros dentro de 8 días en el Caguán. Se demoraron 2 a 3 años para poder establecer una agenda, y una agenda difícil de cumplir, precisamente por las transformaciones que tenían, por los temas sustantivos que trabajaban, porque querían transformar el país en esas negociaciones del Caguán. También se discuten temas procedimentales, sobre las reglas, quiénes van a ir. Por ejemplo, en las negociaciones en La Habana eran 30, y se podían intercambiar, y quiénes eran los plenipotenciarios, y cómo podían participar en las mesas, y si se podían dar de manera conjunta, o si podían separarse, que es muy importante, por ejemplo, las negociaciones que se llevaban o se llevaron a cabo con el ELN. Sí, los temas de DDR que se deben discutir, y otros temas que hoy son importantes en la prenegociación. ¿Qué tipo de justicia se va a trabajar? Y cómo se va a dar esa justicia transicional, sobre todo después de todos estos procesos que se han dado en el mundo y del acogimiento que se tiene al Estatuto de Roma y la importancia que tiene de juzgamientos internos para no poder y para poder solucionar los problemas que se tienen internacionalmente. Entonces es importante la administración de justicia. Continuemos. Y también en la agenda de negociación vemos nosotros de La Habana, aunque le vamos a dedicar una sección especial a esta negociación, vemos nosotros esa agenda de La Habana, donde hay unos temas sustantivos que dieron origen a la violencia y a la guerra que tuvieron. Dos particularmente importancia de las FARC, como fue el tema de la política de desarrollo rural, que para ello era central, por eso entraron a la guerra y se mantuvieron durante tantos años. Y segundo, la participación política y el cierre que hubo en Colombia. El tema de las drogas fue importante para el gobierno, la comunidad internacional, y por eso se colocó y se le trató de dar una solución integral en los 3 componentes, de mirar eso como salud pública, de mirar la manera como se podía trabajar ese tema acá. Y los otros temas, como es el tema de las víctimas de justicia transicional. Igualmente se trabajó el fin de la guerra, como es el DDR, y el fin del conflicto que se tenía, y temas procedimentales, las reglas de juego y las maneras como se discutieron, que fueron muy importantes y valiosas, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, cómo es que eso tiene y juega un papel importantísimo en lo que hemos aprendido en los últimos 30 años en el país en negociaciones. Continuemos. Aquí, en las mesas de negociación, que es la segunda etapa después de la prenegociación, está el reconocimiento político de las partes. Es necesario tener interlocutores y que los interlocutores se respeten y que esos interlocutores valoren al otro. Es muy importante las garantías de seguridad que se tienen también para que no ocurran violación de derechos o el asesinato de uno de los negociadores que se tiene. Por eso se aprendió en Colombia un asunto, y es que la negociación generalmente hay que hacerla afuera, y uno de los temas es la seguridad de las personas que negocian la paz, ¿cierto? El planteamiento del cumplimiento de lo acordado también, la manera como se ha establecido, dar señales de discutir sobre las raíces del conflicto. Yo creo que aquí hemos avanzado en el país en esos aspectos, reconocer cuáles son las causas del conflicto y tratar de darle solución en estos procesos. Continuemos. Y en esa mesa también de negociación es importante la actitud de los negociantes. Uno le coloca muy
poco cuidado a esos asuntos, ¿sí? En las discusiones que nos presentaba, por ejemplo, Jaramillo, y que nos presentaba el jefe negociador, nos decía que la manera como se presentan, la vestimenta, la manera como se respetan los espacios, cómo se saludan y demás es importante en la mesa de negociación. Nosotros no le colocamos mucho cuidado, pero en la diplomacia de las negociaciones sí le colocan cuidado a eso. Respeto por los documentos, por lo que escriben, por la manera como presentan resultados, cómo hacen aportes, la manera como comunican y cómo llegan a conclusiones. Es muy importante ver eso. Generosidad también en cada uno de ellos. Sigamos. La mesa de negociaciones también, un componente importante, cada vez más importante, es la mediación. En Colombia, por ejemplo, entre la década de los 80 y 90, la mediación no fue importante. Incluso en los 90, los que vinieron de la comunidad internacional fueron solamente a ver y presenciar la firma del acuerdo. Pero la mediación internacional no fue importante en Colombia. En el mundo entero sí lo es. Y ya se han sabido muy bien, porque esos negociadores y esas personas que median allí son personas, primero, que acompañan el proceso, que con su conocimiento, como lo hizo Noruega, nos ayudan a dar y a resolver problemas. Ellos son los que hacen que esas piedras en el zapato se puedan quitar, nos sirven como testigos y posteriormente, como pasa por ejemplo en las comisiones de verificación, nos ayudan a controlar lo acordado. Son patrocinadores, como fue el caso de Cuba, y que cumplió un papel fundamental y central en las negociaciones porque nos dio su casa y nos ayudó en su casa a poder negociar con ellos, con técnicas, prácticas que nos ayudaran a eso. Sigamos, por favor. La negociación también ha trabajado, y aquí yo creo que simplemente quisiera nombrar que hay una serie de estrategias que se tienen para la negociación. Hay una diversidad de modelos, como lo digo en el artículo, modelos competitivos, cooperativos, el papel que cumplen las tareas, quien toma nota. En una mesa como estas que ustedes ven ahí, es necesario la división, dónde se sienta cada uno de ellos, qué y cuál es su papel, cómo deben de comportarse allí, cuál es la diplomacia que debe hacerse, cómo es el trabajo por fuera de los países garantes, pero también de los países anfitriones y de las personas que ayudan y acompañan en el proceso. Yo creo que la negociación nos ha enseñado a nosotros y nos ha mostrado estas técnicas de negociación se dan en procesos de paz, pero también se podrían dar y se presentan y se utilizan en otras negociaciones, como las negociaciones colectivas, que se tienen que ver con sindicatos o las negociaciones con salarios y demás en el país. Eso también se utiliza porque son negociaciones políticas. Continuemos. Y aquí vemos nosotros los temas metodológicos. Es necesario que se discuta muy bien eso. Hemos aprendido en los últimos 30 años a que es necesario también que la sociedad civil participe y medie en este proceso. En 1981, cuando empecemos dentro de 8 días, y 1982, en Colombia se pensaba que la paz era un regalo que el presidente de la República le daba a sus hijos menores, que eran en este caso la sociedad civil. La sociedad civil cada vez ha sido más importante. Hoy, sin la sociedad civil no se puede hacer un proceso, lo sabe el ELN. Por eso entonces ha establecido metodologías para que participe la sociedad civil en ello. Y esa participación de la sociedad civil se da de muy diversas formas, desde lo que llamamos nosotros los foros que hizo la Universidad Nacional en distintos lugares sobre esos grandes macrotemas que se trabajaron en la agenda, hasta asuntos de la manera como se recoge información y participa la sociedad civil de muy diversas formas. En Colombia se utilizaron al menos 7 formas distintas de que la sociedad civil participara, desde que las víctimas fueran directamente a La Habana, que estuvieran también por fuera, que mandaran documentos, se recogieron de diversas maneras. Esos temas metodológicos también se discuten y son importantes en las negociaciones de paz. Sigamos. Y aquí vamos a entrar a otro tema, al tema que también es central, y es el tema de la reducción de hostilidades. Lo que hemos dado cuenta es que esto es un gran tema que se discute mucho. Y en ese asunto la pregunta es, ¿hacemos negociación en medio de hostilidades o no?
Y hay unas teorías que nos ayudan a hacer eso. En Colombia, por ejemplo, muchos de los procesos de paz se dieron con cese al fuego, bilateral, y además concentrados en otros lugares. Sin embargo, con el tiempo, las negociaciones se fueron dando en medio de fuego cruzado entre las partes, como fue el proceso de paz con las FARC, al menos en el inicio. Y después que fueron avanzando, eso fue un proceso que se logró. Los cese al fuego de hostilidades, pregunta, ¿debe ser un asunto como punto de partida o debe ser un asunto más bien como punto de llegada? Para muchos, los cese al fuego de hostilidades, y la teoría lo reconoce, son procesos de paz en sí mismos, como los que se lograron en Colombia durante muchos años. Por eso critican al gobierno en muchas ocasiones cuando exige para sentarse a negociar cese al fuego de hostilidades, pero hay corrientes dentro de ellas que plantean eso. Continuemos. Y también los temas operativos, cómo se dan esos cese al fuego, quién los va a hacer, quién los va a investigar, quién va a constatar de que no se disparen. Se disparó las armas, ¿quién fue el que lo hizo? Son spoiler, son enemigos de la guerra. Si lo hizo la agrupación, fue otra. Cómo se separan las fuerzas, cómo se verifica, cómo se supervisa, cómo se controla. Yo creo que es importante en este asunto todos estos temas que llamamos nosotros operativos, son y que le debemos de colocar cuidado en torno a las negociaciones de paz y las maneras como se dan los procesos. Continuamos. Y finalmente, otros dos temas para ir terminando, y es el tema de la implementación de los acuerdos. Y allí están esa implementación, que son de esos temas que son de corto, de mediano y de largo plazo. El Instituto CROC en Colombia ha hecho una clasificación de ellos y ha dicho que hay acciones que se hacen en el corto plazo, que tienen que ver con las normas o con los procesos de dejación de armas o con los procesos de reincorporación, ¿sí? Pero hay unos procesos de largo plazo, como son, por ejemplo, el tema de la justicia transicional, que dura al menos el caso de la JEP 15 años y prorrogable otros 5. Y eso nos muestra a nosotros que la implementación es distinta, que lleva sus momentos, que en algunos momentos unas cosas se pueden hacer rápida, pero otras se pueden hacer lentamente. Esa transformación de los PDED es a 15 años, mientras que los PENICE es a 10 años, y cada uno de ellos lleva su momento. Los temas operativos, los temas de dejación de armas son de corto plazo, pero otros temas son de largo plazo en la implementación. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional, de los verificadores, de la sociedad civil, cuál es el papel que cumple cada uno de estos actores en la implementación de los acuerdos y cómo se hace el balance y se hace el seguimiento frente a esto? Son otros asuntos trabajados. Y otro, para finalizar este cuarto componente, es el componente de DDR. Y allí hay toda una estrategia, y algo hemos aprendido en los últimos 50 años, desde 1946 hasta hoy, 70 años, esos son los programas de DDR. En estos programas de DDR, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprendieron mucho cómo se debe dar el desarme, la contabilización de armas, la desmovilización, los espacios para ello, la reintegración, si es una reintegración política, una reintegración económica, una reintegración social, o como se vive en Colombia, una reintegración comunitaria. Y aquí hay que agregarle un componente dentro de la riqueza que tiene Colombia y que está tratando de dársele, y es que ese concepto de reintegración se ha cambiado por el concepto de reincorporación como un colectivo. Y esto es otro de los asuntos que es necesario trabajar y observar. Dentro de 8 días los vamos a ver del cómo se dio estos procesos de DDR en Colombia con los diversos acuerdos que se tuvieron entre 1981 y el 2002. Y finalmente, el quinto punto, que son los aportes de la realidad a la teoría. Y yo creo que es necesario decir una cosa elemental. Sigamos, por favor. Colombia está siendo observada. La comunidad internacional le está colocando mucho cuidado. Valoran mucho la manera como en Colombia se están dando las implementaciones de acuerdos. Nosotros le hemos enseñado, nosotros no hemos empezado hace 2 o 3 años, o el proceso de paz con la FARC no es el primero que tuvimos. Como les conté, al menos 56 veces hemos intentado negociar la paz
paz, tal vez con una de las agrupaciones que más hemos intentado con el ELN, a pesar de las críticas que se hagan. Y durante toda esta experiencia de los 56 o 57 procesos de paz hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Aprendimos, por ejemplo, que hay que hacer una agenda acotada. Si no tenemos una agenda acotada, posiblemente no lleguemos porque nos explayamos y porque esas agendas que son amplias, diversas, ¿cierto? Y además infinitamente construidas, es muy difícil hacerla. Hay que llegar con una agenda clara. Dos, las mesas deben de tener reglas claras y además hacerlas respetar. En Colombia aprendimos eso, la seguridad de ellos y la seguridad y el éxito de una mesa de negociación depende en gran parte de las instituciones internas, reglas que nos comprometamos a seguir en términos de quién participa, cómo lo hace y cómo solucionamos las controversias que podemos establecer. 3, la importancia de las personas que participan en el proceso. A eso los economistas le han llamado la especificidad de los activos, que consiste básicamente en que hay que colocar gente que sepa, que conozca de las temáticas, que pueda tomar decisiones, plenipotenciarios. Las personas que colocamos allí tienen que ser muy conocedoras. Y dentro de 8 días vamos a ver cómo al principio de las negociaciones de paz en Colombia en 1981, 82, 83, colocábamos gente que muy deseosa estaba de la paz, pero que no sabían mucho de estos procesos y de los conocimientos que se tienen. 4, poner al frente de la negociación personas con experiencia y experiencia para negociar, para poder que tengan allí un interlocutor válido, que sepan con quién se negocia y cómo se hacen las cosas. 5, personas que generen confianza, ¿sí? Porque si no se tiene personas a las cuales le tiene confianza y se consideran de igual, no va a haber negociación, ¿sí? Que es importante. 6, las negociaciones hay que hacerla en el exterior. Ese es uno de los aprendizajes que hemos tenido en el país. Casi todas las negociaciones, las primeras que vamos a ver dentro de 8 días, se hicieron fue en la finca de Tiro Fijo. Y lo que vamos a mostrar es que es necesario las negociaciones de paz hacerlas en el país. Otra de las negociaciones que hay que hacerlas y es incorporar, a meter a la sociedad civil, a la fuerza pública y a los diversos actores, a la comunidad internacional. Entre más rodeemos y más gente haya en el proceso involucrada, mucho mejor es. Por eso en estos momentos, por ejemplo, de implementación, es necesario que verifique las Naciones Unidas, pero también que lo haga la Organización de Estados Americanos, que lo haga también desde la academia, un instituto como CROC, que diversas personas tengan los ojos colocados en el proceso. Es necesario que en todo el proceso participen diversos actores. Sigamos. Y en el proceso de paz con la FARC, para ya ir finalizando, hemos aprendido unas cosas. Tal vez lo primero que nos pasó en el 2010 fue reconocer la guerra. Tenemos un conflicto armado. Esto no es un asunto de terrorismo. No es una guerra como la presentaban. Es una guerra que se tiene. Reconocer al enemigo, porque es importante para poderle dar el estatus y poder negociar con ellos. Tener disposición a negociar, porque lo que nos pasó en el Caguán es que se sentaron a negociar, se reconocieron, pero no tenían deseos de negociar, ni el gobierno, ni tampoco la guerrilla de las FARC tenía deseos. Tener temas y problemas a resolver, con una agenda clara, precisa, y que se pueda resolver. Tener personas, ¿sí?, que negocien. Y además, tener claro las realidades, los tiempos, los espacios, y que esas negociaciones no son eternas, que es necesario para poder que hemos aprendido que si lo damos para otro gobierno, de pronto eso finaliza, porque en Colombia las negociaciones de paz parecen ser, y así lo ha demostrado, un asunto de presidentes, no es un asunto de Estado, y no es una política de Estado, sino una política de gobierno, y eso es muy problemático que tenemos. Para finalizar, quiero con esta imagen simplemente mostrar muchos elementos. Ahí vemos la mesa, ahí vemos a la sociedad civil, las marchas que se tienen, también los actores que vigilan, la comunidad internacional, ¿sí?, las Naciones Unidas, incluso tenemos también nosotros a la oposición que mira, que observa y que participa, porque también es necesario, y expertos, rodearnos de academia y de gente conocedora
para hacerlo. Para terminar con esta imagen, lo que tenemos que hacer es, en síntesis, armar un rompecabezas. Como ven ustedes, esto no es una ciencia exacta, es una ciencia que se construye con la experiencia. Es un conocimiento en el cual hemos aportado muy diversas ciencias, en el cual a través de la experiencia se ha construido este conocimiento. La experiencia nos ha ayudado mucho. Armar la paz, lograr la paz, se aprende con la experiencia, pero también con el conocimiento de la academia y desde las teorías que se han tenido. Esto es lo que llamamos nosotros las teorías sobre la solución negociada de conflictos. Una teoría general que nos sirve para muchos conflictos, pero que aplicándola a los temas de paz nos enseñan a ver el mundo como etapas, como fases, y cada una de ellas elementos centrales que se tienen para comprenderlos, para analizarlos, para tenerlos en cuenta. La intención dentro de 8 días es coger estas teorías y mirar cómo ha funcionado en Colombia, y mirar cómo se han dado los procesos de DDR, cómo se hicieron las negociaciones en los 80, cómo se presentaron los cese al fuego de hostilidades, cómo se logró desmovilizar a 8 estructuras y muchas más, como lo plantea en los textos sobre las negociaciones políticas en el país. Tenemos una experiencia que tenemos que trabajar. Muchas gracias por colocar cuidado, y disculpen por favor por las interrupciones y problemas que se pueden tener técnicos en torno a esto. Bien pueda, profesor Medina. Bueno, Germán, mil gracias por tu participación hoy en Aula Libre. Vamos a hacer la síntesis, que no es fácil, Germán, hacer una síntesis de lo que dijiste, cogiendo las ideas fuerza para que quede en el auditorio elementos que puedan ayudarles a construir su participación en los procesos de conversaciones, de solución de conflictos, que no necesariamente tienen que ser conflictos armados, sino conflictos territoriales que implican actores armados, pero que también implican actores sociales. Germán nos ha ubicado frente a un tema fundamental que se ha venido desarrollando y se va a seguir desarrollando: la teoría de la solución de los conflictos aplicado a los conflictos armados. Una primera idea que nos debemos hacer es que cualquier proceso de solución política requiere de echar mano de fundamentos teóricos que puedan orientar esos procesos y sacarlos adelante de manera exitosa. Entonces hay un componente básico de dotarnos de unos fundamentos teóricos que Germán ha puesto a consideración de nosotros de una manera amplia y profunda. En un proceso de periodización del desarrollo de la teoría de conflictos, de solución de conflictos, que toca desde comienzos del siglo XX hasta el momento actual. Es importante, lo señala Germán, en el desarrollo de los procesos de solución de conflictos, reconocer la realidad de la guerra y reconocer a la guerra como un fenómeno, y convocar al estudio de la guerra, pero sobre todo al estudio de las rutas de solución de la guerra, a las ciencias sociales, para que se haga partícipe fundamental de la solución de los conflictos armados y pueda conducir a las sociedades a la construcción de escenarios de paz, de bienestar y de convivencia. Germán nos señala distintos periodos en términos de la construcción de las escuelas y de las teorías de la solución de conflictos. Nos habla que las primeras teorías surgen al finalizar o en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que van a ir hasta 1930, y posteriormente nos habla de que hay un segundo ciclo del desarrollo de las teorías que va a ir del 30 al 60, para ir del 60 hasta el 70, y del 70 al 90, y del 90 hasta acá. Es decir, nos pasea por todo el siglo XX señalando los elementos constitutivos del desarrollo de las teorías de la guerra. Lanza unas tesis que son importantes de tomar en consideración
que a veces nosotros debíamos pensarla un poco en esa analogía que hace entre guerra y enfermedad. Y nos plantea que las guerras son las enfermedades que tiene la sociedad. Y que para poder avanzar en la solución de esas enfermedades y construir una sociedad sana, democrática, vigorosa, en convivencia pacífica, hay que echar mano de procedimientos que tienen distintas formas de presentarse. Desde tratados internacionales de paz como remedio a la enfermedad, que se han desarrollado muchos en la finalización de las guerras internacionales, hasta la adopción de nuevos enfoques teóricos y de democracias preventivas que puedan evitar el desarrollo del conflicto. Señala el papel importante que ha jugado las Naciones Unidas y la presión que ha ejercido las Naciones Unidas sobre las ciencias sociales para que se desarrollen estudios sobre la caracterización de la guerra y la solución de las mismas. Habla de ese periodo de 1946 a 1970, en que la paz se concibe de distinta manera: la paz mínima, la paz intermedia, la paz maximalista, y caracteriza cada una de esas fases de una manera particular. Entonces habla de las violencias, las guerras y las paces, y señala cómo se ha producido académicamente entre las experiencias históricas de la guerra y de la violencia una serie de referentes teóricos que son muy importantes. Señala que a partir de 1990 hay una revisión crítica de las teorías que se venían desarrollando en materia de la solución de conflictos y el estudio de la realidad de la guerra. Y señala que esa revisión crítica va a buscar definir una multidimensionalidad de los conflictos, una multidimensionalidad del concepto de la paz, y que va a llevar a que nuevos enfoques vean los conflictos y la paz articuladas a causas y determinantes que son mucho más amplios que el conflicto entre fuerzas armadas, que convocan aspectos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo étnico, con lo económico, con lo territorial, con la delincuencia en el campo internacional, etcétera. Entonces nos habla de que los conflictos tienen unas causas objetivas y unas causas subjetivas. Y se pregunta qué es construir paz y cómo a partir de 1992 esa pregunta va a llenar escenarios donde se van a comenzar a pensar en los actores, en su significado, el significado que esos actores tienen sobre la paz, de cómo van a hacerse intervenciones focalizadas para construir distintas experiencias de paz en distintas partes del mundo, y se van levantando distintas perspectivas en términos de la solución del conflicto, de las guerras y de los conflictos. Germán nos ubica también frente a la teoría general de los conflictos. Creo que allí hace un importante aporte de manera de los conflictos surgen de distintas causalidades y determinantes, asumen distintas dinámicas y comprometen distintos actores. Señala que hay unos supuestos y unos principios de los conflictos. Es importante conocerlos para poder resolver esos conflictos. E igualmente señala que se ha descubierto de que los conflictos militares no son infinitos, que sí tienen solución y que por lo tanto es posible terminar esos conflictos a través de unos procedimientos que tienen que ver con los diálogos, con los acercamientos, con la relación que se establece entre los costos y los beneficios de la guerra y los costos y los beneficios de la paz. Señala que es muy importante, entendamos que cada proceso se da en un contexto de particularidades donde hay necesidad de dejar de lado ciertos intereses que pueden ser derechos que se limitan por el propósito superior de construir la paz. Y comienza a hablarnos de los procesos de paz, la complejidad que tienen los mismos, las distintas temáticas que
abordan las teorías que existen de la negociación, de las teorías de paz en términos de varias posibilidades que existen, la negociación directamente, la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otras formas, o las formas mixtas que pueden articular negociación con conciliación, con arbitraje, con mediación. Señala algo que es muy importante, y es que la ciencia política es un fundamento esencial en la construcción de los procesos de paz cuando está produciendo teoría de análisis de conflicto y también rutas de producción de teorías de solución y de paz. De dialogar es un lugar en el cual las partes se sientan para poder avanzar en acuerdos y que esos diálogos pueden tener una serie de procesos largos. Hace un análisis de los acuerdos y de los procesos de paz y los va llevando en el mundo de los conflictos armados a mirar cómo se ha ido construyendo las políticas, los procedimientos y las metodologías que hacen posible la solución política. Se pregunta qué es un acuerdo de paz y busca establecer allí una definición de lo que es un acuerdo de paz y señala que los acuerdos de paz se pueden construir de forma abierta o de forma cerrada y cómo muchos de esos acuerdos de paz conducen fundamentalmente a la aplicación de las teorías del DDR, que es dejación de armas, desmovilización y reinserción. Hace una presentación también de los procesos abiertos con la prenegociación, la negociación del acuerdo, la implementación de los acuerdos y señala que un poco ese es el proceso que se desarrollaron en los acuerdos de paz de La Habana. Nos presenta una ruta metodológica de las conversaciones de las mesas de paz, señalando los protocolos que deben seguirse para que sean exitosas. Señala algo que me parece que es importante y es que los procesos de paz no se le pueden dejar a las partes únicamente, sino que debe participar la academia, que debe participar la sociedad civil, que debe participar la comunidad internacional, distintas entidades o comunidades deben participar en esos procesos de paz. Luego toma el tema del cese al fuego, la reducción de las hostilidades y trata de establecer una diferencia entre tregua, cese al fuego y hostilidades. Y presta especial atención a una categoría que en nuestro país se ha utilizado mucho, que es el desescalamiento de los conflictos. De cómo estos procesos de cese al fuego, de resolución de hostilidades, de tregua, de desescalamiento del conflicto, tienen que estar acompañados, debe hacerse el seguimiento, debe hacerse de verificación y de ahí juega un papel importante la comunidad internacional. Luego plantea que un proceso de paz puede llegar a un acuerdo. Ya había hablado del problema de la constitución de las agendas temáticas acotadas y que deben ser realistas con las posibilidades que tengan los estados y las sociedades. Y hace un aporte fundamental en el sentido de que la realidad le ayuda a la teoría a desarrollarse, a fortalecerse y a enriquecerse, y que la capacidad que tienen las ciencias sociales, los investigadores, es convertir la realidad en una ruta de conocimiento teórico a partir de su sistematización. Reconoce la guerra, reconocer la guerra, reconocer el enemigo, reconocer la posibilidad de la solución de la guerra, darle al enemigo la condición de adversario para poderse sentar en una mesa de negociación, dialogar, conversar sobre temas y problemas concretos y llegar en tiempos precisos a un acuerdo que pueda generarse como una estrategia de solución y finalización de conflictos. Planteo una última idea que me parece que nos debe quedar en la cabeza, y es que Colombia no ha contado con una política de estado de paz, pese a que la Constitución política tiene en el artículo número 23 que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. El Estado no tiene una política de paz y por eso son los gobiernos los que definen su propia política y echan adelante y atrás
solución definitiva del conflicto. Bajo estas ideas generales, yo quiero formularle 3 preguntas a Germán para que las desarrolle. Primera pregunta: desde la experiencia académica y el conocimiento teórico, ¿cuál cree usted que pueden ser los aportes en materia teórica y en materia metodológica que pueda hacer el proceso colombiano de solución política con las FARC? ¿Qué cree que pudimos aprender? ¿Qué enseñanzas y aprendizajes? Usted hablará la próxima semana sobre la solución, pero quisiéramos que nos dijeran, mire, en el ámbito de las teorías de la solución de conflictos, el proceso colombiano que está en los ojos del mundo, podemos decir eso. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿hay una distinción entre la entrega de armas y la dejación de armas? Es un problema de reconocimiento de correlación de fuerzas en el ejercicio del poder y el reconocimiento del actor político. Es decir, cuando hay usted plantea unos procesos que es darle y tenderle la mano al otro para que deje las armas, pero en el caso de las FARC, ellos no hicieron entrega de armas, lo que hicieron fue dejación de armas, y eso tiene un significado particular. Y el otro aspecto que me parece importante es, en el marco de la solución de los conflictos armados, ¿cuál cree usted que es el reto más grande que tiene una sociedad para poder hacer efectivo un acuerdo de paz? Profesor, muchas gracias por ser capaz de sintetizar muchos de los aspectos. Yo creo que es bueno que quede eso grabado en nosotros y la manera de hacerlo es repetirlo. Creo yo que es necesario, frente a estas 3 preguntas que yo creo que nosotros, primero asunto que quiero resaltar, y en los aportes que nosotros estamos haciendo. Colombia está enseñándole en muchos aspectos a la comunidad internacional frente a la manera como se hacen acuerdos de paz, procesos de paz y demás. Por ejemplo, el hecho de haber hecho un proceso de paz como el actual, con las FARC, con un acuerdo de 310 páginas, para la gente lo están valorando mucho. Es posible llegar a un fin del conflicto y además proponer transformaciones reales que se tienen. Eso que se propuso en la reforma rural integral o el tema de solución a las drogas ilícitas no se había trabajado en otras partes. El tema de la agenda y lo que se llegó es central para hacerlo. Otro de los asuntos que se tienen que hacer, y yo creo que es muy valioso, es la manera de tratar de solucionar los problemas que van dando y que se van generando en la realidad. Asuntos, por ejemplo, como el secuestro que ocurrió en cierto momento de un general de la República y que se convirtió en una piedra en el zapato, la manera como se resolvió eso o la manera como se planteó el proceso también lo están aprendiendo. Yo creo que nosotros desde el punto de vista metodológico tenemos mucho y hemos aportado bastante. La misma Universidad Nacional sacó un libro, ustedes sacaron un libro donde nos muestran la metodología que se siguió en todo el acuerdo de paz. Víctor Correa también escribió un texto asociado a este asunto y yo creo que hay que valorar cómo se negocia y nosotros estamos enseñando al mundo sobre eso. Ahora en la implementación todos están colocando cuidado. El tema de género, el tema étnico, la manera como se está pensando el concepto de la implementación en los territorios están enseñando, o el tema de la justicia, como se está trabajando actualmente. Realmente las enseñanzas son muchas para el mundo. Frente a la segunda pregunta, profesor, que tiene que ver con la entrega y la dejación, yo creo que es necesario que se comprenda esto. Generalmente la guerrilla, cuando se ha desmovilizado, no habla nunca de entrega de armas, sino de dejación. Y lo han intentado desde el M-19, cuando fue la primera desmovilización, que vamos a ver dentro de 8 días, hasta esta última. Todos intentaron hacerlo.
un partido como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y dentro de 8 días traigo imágenes, lo que hicieron fue irse para la mitad del mar frente al mar y lanzar las armas. Esa fue la manera de hacerlo. Y otros lo que hicieron fue, como hizo, por ejemplo, la FARC, presentárselo a la comunidad internacional las armas y que las dejaron para poder que hicieran una transformación de ellas y las convirtieran en monumentos y en elementos que queden como arte para la vida. Y yo creo que allí es importante decir que de estas guerrillas que hemos tenido y que han dejado las armas, ninguna ha hablado hasta el momento de entrega, sino que todas. Y la hacen por una razón, porque lo que están haciendo allí es, no hay un vencimiento, no hay una manera de demostrar que el gobierno acabó con ellos o que los diversos grupos armados en esa guerra que tuvieron hubo un vencimiento. No hubo vencidos, simplemente hubo una dejación porque lo consideraron adecuado, porque lo consideraron pertinente y porque fue la apuesta por la paz, por la democracia y por el volver a la vida civil lo que los llamó a dejar las armas como se presentan. Y finalmente, frente a los retos que es en el posconflicto, tenemos demasiados retos por todos lados. En las múltiples preguntas que hay acá las tenemos. Asuntos que tienen que ver sobre todo, por ejemplo, con la responsabilidad frente a la justicia. Hoy estamos escuchando lo que va a pasar dentro de estos días y es la manera como los diversos actores de la guerra, tanto de las AUC como de las FARC, van a ir a hablar. Yo creo que tenemos un reto y es saber escuchar eso y reconocer la violencia, reconocer lo trágico, reconocer lo que ha sucedido en el país, pero también tratar de darle una vuelta a la página, conocer eso para no repetirlo. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en el país. Yo creo que la mayor responsabilidad la tenemos con la sociedad. Por eso me alegraba mucho un diplomado como estos, porque está llegando a mucha gente, está llegando a muchos lugares y a muchos territorios. Ojalá este diplomado no se hubiera hecho hoy, sino que se hubiera hecho 5 o 7 años antes, cuando empezaron las negociaciones de paz con la FARC. Hoy tendríamos una sociedad distinta, preparada para entender cosas como esta, los costos que tiene la paz y la negociación de paz. Creo, profesor Carlos Medina, que nosotros tenemos muchos retos en todos los escenarios. Piénsese cada uno de ustedes, ¿qué puedo aportar yo a la paz? ¿Y cómo puedo ayudar a construirla? Porque el primer reto que tenemos es reconocer que cada uno de nosotros tiene responsabilidades el día de hoy para construir esto que queremos. Una paz con las FARC o un posconflicto con las FARC, porque no es un posconflicto con todo el país. Tenemos otras violencias y otras guerras que estamos allí y que hay que finalizar también, y hay que trabajar para finalizarlas. Pero en este posconflicto con las FARC al menos tenemos una responsabilidad muy grande. Todos y cada uno de nosotros tiene responsabilidades en estos momentos y creo yo que hay que asumirlas. La está asumiendo la comunidad internacional en la vigilancia, en el control, en el seguimiento, en el apoyo, en el acompañamiento, en la ayuda, y en cada uno de ellos. También lo tenemos que hacer nosotros, el empresario, ¿sí? El líder social y la persona común y corriente. Nosotros podemos hacer mucho y llevar mucho este conocimiento a las aulas o a la casa o donde estemos. Yo creo que los retos son muy grandes. Germán, mil gracias por la sesión de hoy. Tendrás una nueva sesión el miércoles de la semana entrante, donde hablarás de cada uno de los procesos que se llevaron adelante desde 1980 hasta el 2002, porque tendremos otros conferencistas que hablarán del proceso del Caguán y del proceso de La Habana. Creo que no, vas hasta el proceso del Caguán, va. Bueno, mil gracias a nombre de la Universidad Nacional, de Aula Libre, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Paz, de la Universidad de Antioquia. Quiero pedirle a todos los asistentes permanecer un momento y quiero comentarles algo. Este diplomado es posible porque contamos con un grupo de monitores muy grande que está dedicado prácticamente todo el tiempo a resolver todos los problemas que tenemos y casi nos quedan grandes. Bueno, compañeras y compañeros, esta fue la presentación por el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y seguiremos hablando
o traeremos nuevamente una charla de paz para de hoy en 8 días. El próximo miércoles estaremos aquí con todos